Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy en Salud Mental vamos a trabajar de las sustancias de consumo problemático. Primeramente vamos a hablar del alcohol. El alcohol es una sustancia de las que se abusa con mayor frecuencia en todo el mundo. Estas pueden ser el etanol o alcohol etílico. El alcohol se absorbe rápidamente hacia la sangre y actúa como un depresor del sistema nervioso central. Los síntomas iniciales de la intoxicación, eh, la relajación, pérdida de la inhibición, euforia y disminución de la concentración mental. Estos síntomas, tanto físicos, psicológicos y conductuales, son producidos por este abuso de sustancia y son síntomas que son reversibles a la hora de dejar consumir esta sustancia. Esta euforia es una sensación exagerada de bienestar. Con dosis mayores los síntomas progresan hasta un habla arrastrada, ataxia, estado de ánimo lábil, conducta agresiva, habla incoherente, vómitos, coma, depresión respiratoria e incluso la muerte. Ahora, ¿qué pasa con este consumo frecuente? Ahora vamos a ver entonces justamente la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Cuando esta persona bebe frecuentemente grandes cantidades de alcohol, el sistema nervioso central se va deprimiendo de forma repetida y para mantener el equilibrio para la supervivencia del hombre, el sistema nervioso central aumenta su propia estimulación para mantener a la persona consciente y desempeñando sus funciones. Como este sistema nervioso central se ve obligado continuamente a producir una estimulación química excesiva, la persona necesita más cantidad de alcohol hasta alcanzar la intoxicación. Después de varios años de esta dependencia alcohólica, el individuo debe beber casi constantemente para evitar los molestos síntomas de esta falta de estimulación del sistema nervioso central. Cuando el individuo dependiente del alcohol, es decir, un individuo alcohólico, deja de beber, el mecanismo homeostático se equilibra, o intenta equilibrar los efectos depresores del alcohol, tarda en volver a la normalidad, por lo cual el sistema nervioso central sigue estando estimulado y el individuo sufre los síntomas del síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia alcohólica incluye la elevación de los signos vitales, ansiedad, temblores, diaforesis, habla arrastrada, trastornos digestivos como vómitos, dolor, cólicos, diarreas, ataxia, nistagmo, desorientación y en los casos más graves, alucinaciones, convulsiones o incluso la muerte también. En el caso de los delirium tremens provocados por adicción, vamos a ver que esta adicción se refiere a la dependencia psicológica y física y a la conducta de búsqueda de las drogas. El trastorno confusional por abstinencia alcohólica, al que llamamos delirium tremens, se diagnostica cuando la abstinencia produce síntomas cognitivos graves como confusión, ideas delirantes y alucinaciones aterradoras. Este trastorno confusional se produce en personas con una historia prolongada entre 5 y 15 años de alcoholismo. La afección de los diferentes sistemas. Vamos a ver, en el caso del aparato digestivo, es con frecuencia el primero que va a mostrar estos efectos del alcoholismo crónico, a través de gastritis, erosión de la pared gástrica, hemorragia, náuseas, vómitos, melena, distensión abdominal, esofagitis, posibles pancreatitis agudas o crónicas, que va a producir una malnutrición, pérdida de peso, diabetes mellitus, hepatitis alcohólica, conictericia, hepatomegalia, esplenomegalia y posiblemente una ascitis, eritema palmar.
La cirrosis hepática es la fase terminal de esta hepatopatía alcohólica. Produce hipertensión portal, ascitis, varices esofágicas, encefalopatías hepáticas, producida por acumulación de amoníaco que conlleva la alteración de la función mental y avanza hasta la muerte. En el sistema cardiovascular se puede producir miocardiopatías, insuficiencia cardíaca, arritmias, aumento del riesgo de hipertensión arterial diastólica, taquicardia y edema. Episodios de amnesia transitoria son un signo temprano del alcoholismo. Este abuso del alcohol puede afectar sistemas osteomuscular por la aparición de osteoporosis. Además, puede producir miopatías agudas o crónicas y que se caracterizan por calambres musculares de inicio súbito y posterior aparición del dolor, sensibilidad, edema en los músculos esqueléticos, especialmente en las piernas. En la miopatía crónica hay emanación y debilidad de los músculos esqueléticos. Ahora vamos a ver otra sustancia de consumo problemático como son los opiáceos. Los opiáceos son sustancias que aparecen en forma natural como derivados del opio, como es el caso de la morfina, y sustancias semisintéticas como la heroína. Y hay fármacos similares a dichas sustancias como la metadona, la meticidina, la oxicodona y la codeína. Aquellos que hayan visto House habrán escuchado ampliamente estos nombres. Estos fármacos han aliviado un inconmensurable dolor humano, aunque cuando se abusa de ellos produce también un inmenso sufrimiento. ¿Cuáles son los efectos de los opiáceos? Los fármacos opiáceos, que son narcóticos, se prescriben para aliviar el dolor o la diarrea y para reducir la tos. Los opiáceos pueden producir dependencia física con tolerancia y síndrome de abstinencia posterior, y los síntomas de intoxicación son similares a los de los que produce el alcohol. Los efectos frecuentes incluyen mareos, analgesia, euforia, cambios de estado del ánimo, náuseas, estreñimiento y contracción pupilar. Las dosis elevadas de estos opiáceos producen hipotensión porque reduce la resistencia vascular. Acá hay que hacer una salvedad. Estos profesionales de enfermería deben conocer especialmente los efectos depresores respiratorios de los opioides. Estos fármacos se pueden utilizar para suprimir la tos, deprimir el centro respiratorio del bulbo raquídeo. Es poco probable que se produzca una depresión respiratoria en dosis terapéuticas, pero sin embargo, si estas dosis son elevadas, pueden producir depresión respiratoria potencialmente normal. Por lo que hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con pacientes que tengan administración de morfina según necesidad. No administrar dosis elevadas o no repetir continuidad de dosis, por eso es sumamente importante cuando la indicación médica dice según necesidad de ir registrando la cantidad de dosis que nosotros vamos dando para que se pueda hacer una sumatoria y mi compañera sepa cuánto medicamento ya llevamos administrado. Si no, podemos provocar, sin intención obviamente, una depresión respiratoria o incluso la muerte del paciente. Dentro de los efectos, vamos a ver que los pacientes que toman opiáceos por dolor persistente o intenso, como el dolor que provocan los cánceres, se pueden hacer tolerantes a dosis terapéuticas habituales de estos narcóticos. Esto va a precisar un aumento de la dosis para conseguir el alivio de este dolor y se espera que produzca esta tolerancia. Entonces el aumento de la dosis es adecuado. Estos pacientes tienen menor riesgo de depresión respiratoria que los pacientes que nunca hayan tomado ningún tipo de narcótico, o sea que sí se va avanzando paulatinamente hasta llegar al umbral de tolerancia donde hay que nuevamente regular la dosis de estos pacientes.
Los profesionales de enfermería pueden dudar si administrar o no estos fármacos opiáceos narcóticos a los pacientes que los necesitan por miedo a que los pacientes se hagan adictos. Este miedo no está fundado en la realidad. Los pacientes que toman opiáceos para el dolor no tienen probabilidad de presentar dependencia como consecuencia. Los opioides también afectan la función sexual. Los pacientes que toman opioides con frecuencia a dosis elevadas tienen disminución del líbido, que es el impulso sexual, y pueden tener ausencia de orgasmo. Los varones pueden tener alteraciones en la eyaculación e impotencia, y las mujeres con frecuencia tienen irregularidad menstrual e infertilidad. Las dosis de los opiáceos es una urgencia médica, una sobredosis, con opiáceo es una urgencia médica, y el paciente puede tener las pupilas puntiformes, respiración deprimida, convulsiones y coma. Se puede producir la muerte por paro respiratorio. Y el tratamiento de esta sobredosis con opiáceos es un fármaco antagonista de los narcóticos, como es el caso de la naloxona. Este fármaco compite contra los receptores de los opiáceos y bloquea la acción de estos narcóticos, por lo cual va a producir un efecto de despertar bastante abrupto. Es un medicamento que debe estar en primera línea en los casos de la guardia y las terapias intensivas. Ahora vamos a ver sobre los sedantes, los hipnóticos y los ansiolíticos. ¿Qué pasa cuando tenemos una sobredosis con estos depresores? Es importante que los profesionales de enfermería sepan que los fármacos depresores del sistema nervioso central tienen efectos adictivos y cuando se toman juntos, aditivos, no adictivos, me corrijo, aditivos cuando se toman juntos. Quiere decir que si se superpone uno al otro se va sumando la efectividad del mismo, es decir, que aumenta el efecto deseado, por lo cual es complejo cuando se toman juntos. Por lo tanto, cuando las personas consumen, por ejemplo, un alcohol, que es un depresor, y un fármaco sedante, al mismo tiempo el efecto de depresor del sistema nervioso central es mayor que el que produciría con cualquier otra sustancia o combinado con otra sustancia o una de estas sustancias solas. Aunque la cantidad de sedante puede ser una dosis habitual y la cantidad de alcohol puede, para una persona que bebe habitualmente, no ser mucho, las dos cosas juntas pueden producir una depresión respiratoria mortal. No es infrecuente que las personas mueran como consecuencia de un efecto aditivo justamente por tomar dos depresores simultáneamente. Muchos de estos fármacos psicotrópicos producen depresión en el sistema nervioso central y son peligrosos cuando se toman con alcohol debido a esta depresión que estábamos comentando. Los profesionales de enfermería deben enseñar a los pacientes que si se recetan estos fármacos psicotrópicos, que eviten por completo el alcohol para evitar justamente este efecto aditivo. Y la persona que tiene su dependencia de estas sustancias habitualmente tiene una droga de elección, ¿sí? Y aunque utiliza otras de diversas sustancias, incluyendo el alcohol, siempre va a tener una de preferencia. Esta combinación de abuso de varias sustancias se denomina abuso múltiple de sustancias. Ahora vamos a ver las anfetaminas, metanfetaminas y la cocaína. El consumo de estos estimulantes del sistema nervioso central. La única utilidad clínica de las anfetaminas es el tratamiento del trastorno de hiperactividad por déficit de atención. La cocaína se utiliza como potente vasoconstrictor tópico en la cirugía de las membranas mucosas de la nasofaringe. La cocaína es una droga popular que produce euforia inmediata. Las metanfetaminas es más potente, duradera y perjudicial para el sistema nervioso central que las sustancias relacionadas con las anfetaminas. El consumo prolongado produce una lesión en las terminales nerviosas del encéfalo y en los sistemas de las serotoninas y dopaminas.
y se producen problemas en la memoria, en la cognición y en el estado de ánimo de la persona. Y las metanfetaminas se pueden utilizar tanto por vía oral, intranasal, intravenosa o mediante inhalación, quiere decir por fumar. La mejor arma de los profesionales de enfermería para luchar contra justamente la epidemia es dar a los pacientes el conocimiento que necesitan para tener la capacidad de resistir al consumo de metanfetaminas, es decir, la educación. Perdón, bajé. Ahí está, me había perdido. Vamos a ver cómo es el ciclo de consumo de la cocaína. Nosotros cuando tenemos un paciente que consume cocaína va a encontrar un aumento de la energía, se va a encontrar más alerta y con mayor confianza. Va a sentir euforia, excitación, irritabilidad, inquietud, ansiedad, posible psicosis por la cocaína, paranoia por el uso crónico o dosis elevada, depresión de los neurotransmisores, probable privación del sueño o de alimentos, ¿sí? Con el uso crónico de esta droga. Luego vamos a ver la depresión, la disforia y esta necesidad del consumo, de repetir el consumo. Y por último tenemos volver a automedicarse para la depresión, por lo cual se vuelve a consumir cocaína y así empieza nuevamente este ciclo de consumo de la cocaína. ¿Cómo es el síndrome de abstinencia? De la misma forma que el encéfalo eleva su estimulación para equilibrar el uso habitual de los depresores, también deprime su función para equilibrar el uso habitual de los estimulantes. Cuando la persona dependiente de un estimulante se abstiene de estas drogas estimulantes, el síndrome de abstinencia incluye depresión del sistema nervioso central. La persona está letárgica y deprimida. La abstinencia de los estimulantes es incómoda, por lo que puede ser también potencialmente mortal y puede durar varios días. Es bastante difícil la desintoxicación y los síndromes de abstinencia se recomiendan hacerlo siempre en un ámbito de salud. Vamos a ver ahora los alucinógenos. Los alucinógenos van a distorsionar la percepción de la realidad de aquella persona que los consuma. Los alucinógenos más habituales son el LSD, la mescalina y el PCP. Los efectos en el sistema nervioso central son impredecibles y pueden depender de las expectativas del consumidor. Algunas personas tienen experiencias psicóticas aterradoras. Cuando pacientes con enfermedades mentales toman alucinógenos, el resultado es menos predecible. La combinación de esquizofrenia y drogas alucinógenas puede producir alucinaciones que son más prolongadas y más aterradoras que lo habitual. Los alucinógenos no producen síndrome de abstinencia. Sin embargo, se puede producir escenas retrospectivas durante varios meses después de haber consumido la última dosis. Durante las escenas retrospectivas, el individuo tiene síntomas similares a los de la asociación con el consumo de drogas. Las drogas sintéticas o de diseño son cada vez más populares. El éxtasis deriva de la anfetamina y la metanfetamina, por lo que actúa como estimulante y como alucinógeno. Vamos con los inhalantes. Los inhalantes habitualmente se abusa de dos tipos de inhalantes, los hidrocarburos y los nitritos. Los hidrocarburos, que son los solventes, la cola y los aerosoles, producen euforia, pérdida de las inhibiciones, alteración de la sensibilidad y alucinaciones. Los hidrocarburos pueden producir depresión cardíaca, lesión renal, depresión respiratoria y muerte por arritmias cardíacas, aspiración broncoaspiración sería aspiración de vómito o accidentes durante la intoxicación.
Cuando estos inhalantes están disponibles fácilmente en las tiendas, algunos de ellos se han sacado de la venta libre, eh, la forma de las pinturas, los aerosoles, algunos pegamentos, incluso la gasolina, son drogas de elección de muchos jóvenes que tienen dificultades para comprar alcohol, es decir, de bajos recursos. La segunda fuente de abuso de inhalantes es el grupo de los nitritos, que incluye el nitrito de amilo, eh, al de butilo y el óxido nitroso. Los nitritos se utilizan para prolongar la erección peniana y mejorar las relaciones sexuales. Pueden producir euforia y alteración de la percepción. Algunas personas experimentan angustia, náuseas, confusión, cefalea e hipotensión por su consumo. Vamos con el cannabis. Se piensa que el cannabis, en realidad el THC, es la sustancia química responsable de los efectos psicoactivos de la marihuana y del hachís. Los efectos del cannabis incluyen euforia, sensación de serenidad, cambios perceptuales de la visión, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, y levemente una falta de percepción del tiempo. El cannabis es una sustancia ilegal, es la más utilizada en el mundo y se ha utilizado terapéuticamente para tratar la anorexia y las náuseas y los vómitos asociados tanto al SIDA como al cáncer. La cafeína y las nicotinas. Puede ser sorprendente encontrar cafeína y nicotina justamente enumeradas entre estas sustancias de consumo peligroso, pero son dos sustancias que producen tanto tolerancia como abstinencia. La cafeína es la droga estimulante más usada, es principalmente una sustancia que mejora el rendimiento, prolonga el tiempo que se puede seguir trabajando mientras el consumidor está justamente tomando café. Es muy popular, obviamente, en enfermería, sobre todo en el turno nocturno. Mejora la alerta mental y eleva el estado de ánimo. Sin embargo, también aumenta la ansiedad y puede producir tanto insomnio como irritabilidad, diuresis, temblor y taquicardia. La cantidad y la frecuencia del consumo de la cafeína va a depender de los efectos y si produce o no tolerancia. Y el síndrome, en el caso de que presente también síndrome de abstinencia. Los síntomas de abstinencia incluyen cefalea, astenia, irritabilidad y nerviosismo. Los síntomas de su consumo incluyen el aumento del rendimiento, disminución del apetito. Esto, perdón, acá no está detallado, estoy hablando en el caso del tabaco. Los síntomas ahora sí del consumo del tabaco incluyen aumento del rendimiento, disminución del apetito, reducción de la ansiedad y aumento de la alerta inicialmente, seguido por relajación. El tabaquismo es especialmente frecuente en personas que consumen alcohol y otras sustancias. Bueno, espero les haya servido, se hizo por ahí un poco largo, pero la idea es ir pudiendo relacionar estas sustancias con la sintomatología que provoca y cómo nosotros poco a poco podemos tanto detectar estos síntomas a la hora que aparecen en nuestra sala, como poder trabajar con estos pacientes. Espero que les haya servido, nos estamos viendo en clases sincrónicas.